Lo vamos a charlar mientras en el Senado está, con apellido gracioso y todo, Pedro Pascutini, que es el capo de la Cámara de Tabaco de Jujuy, exponiendo en las comisiones que dan tratamiento a la ley ómnibus en el Senado, ¿no? Sí. Mientras habla este señor, Pascutini... Y fuma, Pascutini no va a tener que dejar fumar allá adentro. No fuman adentro del Senado, está prohibido. Mientras Pascutini habla, yo les traslado a ustedes una pregunta. A ver. Para saber si estamos mensurando qué tipo de problema tiene Milei con la ley ómnibus. ¿Ustedes se imaginaron lo que puede pasar si la ley no sale? No, yo no. Capaz que el negro sí. Yo imaginé que va a insistir con los decretos y con leyes en particular, que ya estén acordadas. Supongamos que sí, pero imaginemos el instante. ¿Marcelo no imaginó nada? Sí. Ah, bueno. ¿Qué imaginaste, Marce? Imagino desde la parte psíquica. Sí, que lo puede está llegar bien. a afectar bastante. Bien, buen Está punto. bien, En es un serio, buen tengo punto. miedo a la reacción. El Se puede instante, enojar. Que nos el pegue. instante imaginario, por ahora, si la ley cayera, bueno, sería desolador para el presidente de la nación, Sí. pero ¿cómo sería para el poder económico? Inseguridad jurídica. Podría ser. De hecho, Milei estuvo fatigando distintos foros con empresarios y el último, el de ayer, justamente lo utilizó para insistir con su versión, hasta podríamos decir cuca, de que no hay atraso cambiario y no hace falta devaluar. O sea, hay determinados giros discursivos del gobierno de Milei que apela a argumentos que fueron propios del kirchnerismo en la lucha contra aquellos que pretendían devaluar. Milei es consciente, por supuesto que no es kirchnerista, Milei es consciente de que otra devaluación le rompe el gobierno. Otra devaluación implicaría una transferencia mucho más brutal de los ingresos de los sectores populares a las grandes arcas de la economía argentina y por supuesto que derivaría muy probablemente en una crisis social más aguda. Pero lo están apretando Claro, por todos lados, ¿eh? Salió Broda a decir Exactamente. el dólar tiene que estar a 1500. La lo pregunta aprietan. es, sin ley y sin basamento jurídico, estas personas, si quieren, como él lo sabe perfectamente, tienen todas las herramientas para decir, sí que no querés, no tenés las herramientas, y pueden devaluar solitos, no hace falta que devalúe el gobierno si vos querés, de cierta forma. Te pueden hacer una corrida, te pueden reventar con alzas de precios generalizadas, pueden hacer lo que se les antoje porque son los dueños del país. Y hasta ahora lo que consiguieron es que el payaso, el que maneja el bastón de Payarols, hiciera lo que ellos hubieran querido que hiciera, con ese instrumento que redactaron Federico Sturzenegger y los abogados de los grandes estudios jurídicos o los estudios jurídicos de las grandes empresas, Sí. que son el DNU y la ley ómnibus. Ahora, si esos dos proyectos, si esos dos expedientes no prosperan, como dice Barra, no hay seguridad jurídica y por eso echan mano, en singular, de recursos como la compra-venta de voluntades. La uva. La UBA es un ejemplo de eso, aunque el gobierno diga que no, aunque los propios senadores o diputados radicales digan que no. ¿Por qué me atrevo a decir que es compraventa de voluntades? Porque el martes por la tarde, Eduardo Vichy, que es el presidente de la bancada de senadores radicales, y Víctor Zimmerman, que es senador por la provincia de Chaco, se reunieron con José Rolandi, que es vicejefe de gabinete, y con el ministro Guillermo Francos, y allí conversaron no solo de la ley ómnibus, sino de la situación del sistema de educación superior en Argentina. Y aunque no estuvo presente Jacobiti en esa reunión, había estado el propio Francos y también Rolandi con Martín Lustó el viernes pasado. Es Entonces, cierto. la reunión con Qué Zimmerman... loco, ¿no? Porque se da justo la está reunión Lustó con... y después la uva. La reunión con Zimmerman y Jacobiti es el complemento anverso y hasta desagravio de la conducción del bloque radical después de haberse reunido con el presidente del partido que pertenece al espacio de Emiliano Jacobiti, que es Evolución UCR, y que es el vicerrector, como decía Fabi, de la Universidad de Buenos Aires. Y entonces es muy probable que, por supuesto, Lustó, como anunció por Twitter, defendiera los intereses de la Universidad de Buenos Aires también en esa reunión y que abrocharan el acuerdo el presidente del bloque radical con el ministro del Interior el martes pasado. Una pequeña aclaración. Espérame, un segundo más.
Fue más complicado. El miércoles se discute, o sea, ayer, en el Consejo Superior de la UBA, 2 proyectos de resolución. El Consejo Superior de la UBA está integrado por el rector, por decanos y vicedecanos de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires y consejeros de las facultades. Allí votaron 2 resoluciones, una que establecía 270% de aumento para gastos operativos, que representan como mucho el 10% del gasto de la Universidad de Buenos Aires, y un 300% de aumento para los gastos del Hospital de Clínicas, ¿sí? Esas votaciones no fueron unánimes. Hubo 3 facultades, la de Exactas, Filosofía y Letras, Puan y Sociales, que votaron en contra y que manifestaron justamente la inclusión o la continuidad de la lucha para que se comprendiera a todo el espectro de las universidades nacionales, a las 60 universidades nacionales, y no solo un acuerdo de parte entre la UBA y el gobierno. Pero por supuesto que perdieron, 10-13 perdieron, básicamente, grosso modo. Eso es históricamente así. La UBA está conducida por los radicales y hay 3 facultades que son díscolas, más peruca, más de izquierda, más progres. Sí. Entonces, eso es lo que está sucediendo con la Universidad de Buenos Aires. Compraventa de voluntades, ¿para qué? Para que los 13 senadores de la Unión Cívica Radical voten a favor de la ley ómnibus. Pero hago una aclaración. El único de los radicales que estaba en duda era Martín Lustó. Tampoco es tanto lo que ganan hasta acá. O sea, sí, van avanzando casilleros. Supongamos que, concedamos que o sospechemos que Lustó da vuelta a su voto, porque hasta la semana pasada se lo daba como absteniéndose o votando en contra. Supongamos que Lustó termine votando a favor, es uno solo dentro de los 13 y era el único de los 13 que estaba en duda. Sí, o termine votando, como vos decís, abstención para salvar la ropa. Claro, pero una abstención Pero complicaría al gobierno. hay que ver los votos que tiene la Cámara, porque a veces con una abstención vos ayudás. Claro, podría ayudar con una abstención, ¿eh? Y no con una votás ausencia. también. Claro. Como la También señora que la ayudás. trae al tuvo que ir al baño, no sé qué le pasó, le dio la cabeza. Claro. Sonia Rojas de Cut, senadora por Misiones, se levantó de la sesión en la que terminó aprobándose el pliego de la jueza Ana María Figueroa el año pasado. Sonia Rojas de Cut responde a Rovira, ex gobernador de Misiones. Massa había logrado en una negociación que se levantara de su banca, no participara de la votación, y con eso restó un voto y se logró un empate y desempató Claudia Abdala, la senadora y además esposa de Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero. Y así se aprobó el pliego de Ana María Figueroa, que había tenido tanto problema y tanta discusión dentro del Senado, por más que después la jubiló de prepo la Corte Suprema. Mi interrupción iba para una cosa cortita. ¿Jacobiti es hombre de Lustó o Lustó es hombre de Jacobiti? Porque Lustó es el presidente, Lustó es el presidente del Partido Radical, Sí. pero Emiliano Jacobiti conduce el espacio Evolución UCR, que es el que integra a Martín Lustó. Y es el que le hace las campañas y es el que Sí. la pone para que Lustó Es el hombre- exista como político Es influyente. el hombre del poder detrás de Lustó, que vendría a ser la máscara de la UCR, con la cual una porción de ese partido pretende renovar el radicalismo y recuperar posiciones. O sea, Lustó es hombre de Jacobiti. Sí, diría que sí. Se habla de que Lustó está pensando en las elecciones del año que viene, está pensando en las elecciones del 27, está pensando en ganar el distrito de la ciudad de Buenos Aires, y eso solo podría hacerlo distinguiéndose del electorado que vota al macrismo y a los libertarios. Por eso es muy probable que Lustó empiece a tener gestos, como efectivamente viene manifestándolo en términos discursivos, que traten de interpelar a un sector de la población porteña que no comulgue con el macrismo y con los libertarios necesariamente, y que trascienda las filas del radicalismo. Tanto que se habla ya de conversaciones entre sectores del peronismo y el radicalismo porteños, pero no del peronismo que vos acusarías de feo, sucio y malo. Yo, no. Vos y yo, manera. cualquiera, no importa. El lindo. Del peronismo que te gusta, ¿eh? Y esto todavía no se puede Bueno, es que el peronismo que nos gusta ya. blanquear. El peronismo que nos gusta ya está muy imbricado aquí en la ciudad de Buenos Aires con el peronismo que no nos gusta. Claro.
Entonces ya se acabó la diferencia. No hay más. Bueno, ya no te gusta ningún peronismo. No sé, yo ya no opino. Para mí el peronismo empieza después de la General Paz. Lo cierto es que, volviendo al inicio, porque está bueno que pivoteemos entre lo que implica la negociación de la ley ómnibus y la suerte de Javier Milei como gobierno, porque hay días en los que parece que la ley se le escapa de las manos y hay días en los que parece que ajusta algunas clavijas. Pero a ver, Jacobiti, ¿el arreglo de la uva es bueno o es esto que decía? Para mí no termino de entender y no tengo todos los datos. ¿Consiguió 3 monedas para pagar la luz y para Eso. comprar un balde? Es eso. Entonces, ¿qué arreglo es? Y bueno, Entonces no hizo ningún arreglo. Lo que dice No. Jacobiti es que le permite seguir funcionando. Pero eso le tiraron un hueso. yo te expliqué hace Con eso ya no van a 2 o 3 arreglar semanas nada. que la política de Javier Milei no iba a ser cerrar las universidades, sino asfixiarlas en términos financieros, Ujú. ir tirándole monedas para pagar los gastos operativos, luz, gas, lo que sea, Perfecto, Claro, el entonces, mantenimiento. ascensor. Digo, entonces Lustó Pero- tiene las manos sueltas para hacer política. Porque esto no lo compromete en nada, las 3 monedas que le dan a Jacobiti. Bueno, lo que tengo que contarte es que ayer una senadora me comentaba que hay alrededor de 8 senadores que trabajan en la redacción de cambios a la ley ómnibus. Entre esos 8 senadores está Martín Lustó. Sería muy raro que Lustó redacte artículos y después los vote en contra. ¿Sí? Claro. Hay 8 senadores que están ahí. En Guadalupe Tagliaferri, Edgardo Cuader, Camagüe Espínola, Martín Lustó, Mónica Silva, Lucila Krexel. Me estoy olvidando de alguno, pero es una lista que va de norte a sur y de este a oeste, abarcando unas cuantas provincias. Y no son tanto lo que representan ellos, pero sí podrían acercarse por lo menos a los 36, 37 votos. ¿Sí? Eso es hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? ¿Por qué lo digo con tanta reserva? Porque insisto en que el peronismo está broquelado en sus 33 votos en contra para la votación en general y que lo que puede suceder de acá a que efectivamente se trate en recinto de la ley es mucho. Porque puede mandarse un moco Milei, porque efectivamente es muy frágil el equilibrio que van logrando los oficialistas en el Senado porque están solos. Ezequiel Atauche, que es el presidente del bloque El libertario, hijo de... el hijo de la mujer peronista que trabajaba para un senador peronista, Sí. y Bartolomé Abdala, el puntano que es presidente provisional del Senado, están solos trabajando por la ley. Villarruel aparece corrida de la escena. Y no Y tienen un Karina Ritondo ahí. Milei está hablando con Ritondo y con Pichetto y se conoció ayer, trascendió ayer, nos enteramos que la lectura de Casa Rosada es: dejen que los senadores hagan todos los cambios que quieran, nosotros en diputados insistimos con la ratificación de la ley que salió de diputados. ¿Sí? Para eso lo que tiene que ocurrir es que el Senado simplemente modifique lo que quiera modificar en los artículos en particular por mayoría simple, por 37 votos o por la mitad más uno de los presentes al momento de la votación. Porque si llegara a lograr una mayoría agravada, es decir, 2/3 de los presentes, y para eso podría ser fundamental la ayuda del peronismo, si llegara, por ejemplo, a modificar el artículo del RIGI con 48 votos sobre 72, Sí, diputados tendría que juntar 180 los votos. 2/3. A ver si entiendo. Si la ley en general, si se rechaza en general, se acabó la historia, ¿no? Exacto. No, se vuelven todos los senadores a su casa, listo. Y no se puede tratar esa ley durante este año. Si la ley pasa y empiezan a votar en particular, tal vez convenga que el peronismo vote a favor de esos cambios para Sí. lograr una mayoría especial de 2/3 Sí, si vos para le después rompes joderla en diputados. joder a diputados, ahora vos tenés que romper el articulado. Pero está bien, pero no los vamos a putear entonces si los peronistas que te votan la ley en contra de la general, después cuando te agarran un artículo, modificado, te lo votan a favor. A favor de la Claro, o sea, modificación. habría una maldad maquiavélica Claro, bueno, en el peronismo sí, si efectivamente hiciera eso, pero es súper imaginario este El ejercicio, Senado. porque ¿cómo haces para coordinar en el momento de la votación, que dura 1 minuto 15 segundos, que primero relojees que los radicales se sumen a votar la modificación del RIGI y otros bloques también, y vos entonces mandes a 11 de los tuyos a votar la modificación, apoyando la modificación del RIGI, por ejemplo, que Bueno, es están para eso. Sí. súper dañoso igual, y después esos senadores se van a tener que bancar igual la puteada
de Bueno, si la cierto explican, peronismo no, si la puro. explicamos, Lo no. putean siempre. ¿Hay forma de que el peronismo con sus 33 votos consiga votos para, sin que a ver si entiende, que no sean votos que se caigan de Milei, sino votos que suma el peronismo? Es que hasta el lunes se decía que estaban más cerca de los 37 que de los 33 los peronistas. Digo, con votos propios y ajenos, pero... ¿En quién pensaban los peronistas? O sea, yo hablé con una senadora ayer que me decía, ahí están redactando el dictamen, pero yo sigo siendo optimista, porque falta. A ver, ¿qué pasó esta semana? Javier Milei y Guillermo Francos admitieron el martes que no iban a sacar la ley antes del Pacto de Mayo. Y empezaron a decir que el Pacto de Mayo podía ser en julio. Eso es una ventana de tiempo para abrir negociaciones con esos bloques del medio, los aliados, los amigables. Pero al mismo tiempo, una ventana de tiempo abre oportunidades a que también el peronismo trabaje para juntar sus voluntades en contra. O sea, yo, si fuese un senador peronista, no me daría por vencido. Así como el gobierno trabaja, así como Guillermo Francos le dice, bueno, listo, te voy a dar la plata para la uva, el peronismo también puede trabajar y hacer de las suyas. Yo nunca me voy a olvidar de que cuando se votó la ley de matrimonio igualitario, año 2010, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner mandaron de paseo a China a 2 legisladores que votaban en contra de la ley de matrimonio igualitario. Los mandaron de paseo a una misión diplomática con funcionarios del gobierno nacional, pum, pam, pim, plin, plin, plin. No estuvieron al momento de la votación, la ley salió con comodidad. Bueno, eso también es política y a eso también se juega. Sí, también han traído alguno en avión que no estaba en muy buenas condiciones, lo fueron a buscar, veniste igual. Claro. ¿Quién te dice que la CGT nos lleva de paseo a algún radical a Suiza para charlar con la OIT? ¿Qué sé yo? No, además que el panorama es tan anómalo que lo que leemos hoy, lo que está pasando hoy, el lunes está pasando otra cosa. Bueno, esto vos lo venís diciendo, pasa que es difícil de imaginárselo. Entonces también es difícil, digo, no hay que dormirse, porque lo que hoy decís, che, no podemos, el lunes capaz podemos. Y después lo que vos ves, con esto podemos cerrar ya, pero es una extrema fragilidad en el gobierno. No solo porque Milei no consigue que los empresarios inviertan o lo respeten, de hecho Urnequian lo trató ayer como un empleado, que se ponga las bolas y que dirija el país, tremendo, le dijo. sí. Bueno, sigue siendo empleado de los dueños del país, de Urnequian en particular y de los dueños del país en general, Tremendo. pero la fragilidad es tal que lo que dice Fabi respecto de algo que yo pude escribir ayer, es muy elocuente. La senadora jujeña Carolina Moisés detectó que Martín Maestu, que es un lobista, un senior partner, así se autopercibe él, de una consultora internacional, es mano derecha de Nicolás Pose, jefe de gabinete, tiene despacho en Casa Rosada, pero no es funcionario. Eso es el rumor de pasillo en el Congreso. Y lo que hizo Carolina Moisés fue preguntarle en la cara a Pose qué función cumplía, qué designación tenía, en qué categoría estaba dentro del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque Maestu era el que promovía la venta de los terrenos de la TV pública, después perdió la interna contra Santiago Caputo y quedó desplazado, y ahora funge como el privatizador de aerolíneas argentinas y otras empresas que figuran en el listado de la ley Ómnibus. Entonces, un tipo sin cargo, al igual que Sturzenegger, es el que está detrás de los que ponen la trucha. Y cuando le pregunta eso Moisés a Pose se quedó de una sola pieza. O sea, no tienen espalda, no tienen la piel curtida, no tienen la gimnasia para soportar la más mínima crítica, pregunta u objeción, con lo cual puede pasar de todo. Tenemos que terminar por acá. Yo sé que recién se estaba poniendo bueno esto, pero vamos para... Gracias, Dipi. Vamos, dale, Gonzalo.